Enlace Regional. Acompaña a esta hora en los estudios de Colombia Radio el nuevo presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Alberto Higuera. Doctor Higuera, bienvenido a Colombia Radio. ¿Cómo va todo? Muy buenos días, muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. ¿Ser joven es? Ser joven es como yo, más de 60 años, pero con juventud acumulada encima. Es que la edad es mental. Juventud acumulada. ¿Ah? Esa vaina. Eso. O sea, experiencia. Poderoso. Total. Me encanta. Gran respuesta, ¿eh? Muy bien, muy bien. La anotaré y me la quedaré en el corazón. Eso, para decirla. Presidente, noticias, la Agencia de Desarrollo Rural también estuvo en La Guajira y hay acciones, hay medidas concretas. ¿Cuáles podríamos anunciar? Bueno, esencialmente la decisión de fondo es que el agua que hay en La Guajira es suficiente. Lo que está es totalmente quieta, no se usa, más de 10 años con 170 millones de metros cúbicos de agua acumulada en una represa sin ningún uso posterior, muy incipiente en todo caso. La decisión fundamental emanada del análisis in situ con el propio presidente de la República es que el agua tiene una prioridad. La prioridad es el ser humano. Por encima de todo, el agua de La Guajira inicialmente es para el ser humano, para combatir las situaciones derivadas de su falta de uso. Lo acabamos de leer en titulares, ¿no? Una titulación de tierras históricas para comunidades afro e indígenas también, justamente allí en La Guajira. Sí, realmente el proceso de formalización y titulación sigue el camino. Recordemos que son dos variables. Una, formalizar la tierra que ya está ocupada, cuya meta son 7 millones de hectáreas, y otra, titular la nueva tierra que se le entrega a campesinos que no la poseían, que son 3 millones. En eso se avanza con mucho esfuerzo por parte de la Agencia Nacional de Tierras, la agencia hermana de la Agencia de Desarrollo Rural. Regresemos un poco a la noticia del consumo de agua para los seres humanos. Explíquenos cómo va a ser ese proceso, cuál va a ser el paso a seguir. Bueno, inicialmente el proyecto tenía 3 definiciones. La primera definición era que en esencia el agua era para distritos de riego. El segundo elemento era acueductos y el tercero una pequeña planta hidroeléctrica. Entonces la situación ha sido respecto al primero y al segundo elemento. La región, el sur de La Guajira, indudablemente la región más productiva agropecuariamente de La Guajira, puede ser una despensa para el sur de La Guajira y para el norte del Cesar, pero la situación de abandono en los acueductos y en todas las poblaciones referidas a la posibilidad del consumo de agua hicieron tomar esa decisión. Entonces el agua que tenemos y el agua que se recaude se va a usar para potabilizarla y entregarla a muy corto plazo según el deseo del presidente y las órdenes del presidente más bien, y la capacidad que en efecto tenemos para hacerlo, entregarla a los municipios, como en la puerta del municipio agua cruda, a la puerta del municipio se tendrán que montar las plantas potabilizadoras para su respectivo municipio. Ese es el proyecto inicial y el presidente ha dado una instrucción fundamental, y es que tenemos que tirar un tubo desde la represa que queda al sur hasta lo más lejano que alcance el caudal en el norte de La Guajira. ¿Nazaret? Sí, podría ser pues la parte, es decir, de acuerdo al caudal y a la época se determinará hasta dónde alcanza el agua acumulada. Uh-huh. Yo quiero preguntarle ahorita, porque justamente, y lo hemos escuchado aquí varias veces, la intención también de la entrega de estas tierras es que sean productivas. Y aquí justamente desde la Agencia de Desarrollo Rural, ¿cómo impulsar para la productividad de esas tierras? Para que no terminen siendo tierras allí quietas, sino que se genere también movimiento y actividad económica a través de esas tierras. Bueno, esa es la esencia de la Agencia de Desarrollo Rural en una de sus misiones más importantes. El objeto de la Agencia de Desarrollo Rural es formular proyectos productivos sostenibles, cómo hacer que se produzca en territorio, en la tierra otorgada por la Agencia Nacional de Tierras, debe llegar simultáneamente el acompañamiento de la Agencia de Desarrollo Rural. Esta agencia, como bien lo sabe el país, también tuvo un gran aporte presupuestal, su presupuesto se triplicó respecto al año pasado. Nos acabamos de posesionar precisamente porque el presidente de la República, con toda razón, quiere un mayor impulso en las acciones de la propia agencia.
Es decir, debemos reconocer que en este momento hay que correr para alcanzar la tierra ya entregada por la Agencia de Desarrollo Rural, por la Agencia Nacional de Tierras, donde nosotros no hemos llegado. Entonces tenemos que llegar inmediatamente a esa tierra con proyecto productivo. Se está para abrir en próxima una semana la convocatoria de asociaciones, que lo que provoca es que cualquier tipo de asociación campesina con vocación agropecuaria se presente a esta convocatoria con proyectos. Esta convocatoria va a ser apoyada por la Agencia de Desarrollo Rural con una suma mínima de 1.200 millones por proyecto, mínima, y una suma máxima de 5.000 millones. Es decir, eso implica un proyecto de alta confección técnica. Por lo tanto, la Agencia de Desarrollo Rural se compromete a apoyar desde el perfilamiento hasta el ajuste final del proyecto para no caer en lo de toda la vida, que un campesino sin capacidad instalada entrega un proyecto que se le rechaza 4 meses después y cuando lo corrige, si puede, ya no hay recursos. De ese tema, presidente, ¿qué tiene que hacer el campesino guajiro o guajira que nos está escuchando y viendo en este momento en Colombia Radio para acceder a ese contacto directo con la Agencia de Desarrollo Rural y poder participar en esta convocatoria? ¿Hasta cuándo va a estar abierta la convocatoria? La convocatoria se abre en este mes de julio, en esta semana siguiente. Va a estar abierta hasta septiembre de este año, precisamente para dar un margen de maniobra al tecnicismo, para que el proyecto quede bien estructurado. Y en nuestras oficinas regionales está clara la instrucción de un apoyo presencial con las diferentes asociaciones campesinas para lograr su formulación adecuada. Entonces tenemos más o menos 3 meses para formularlos en debida forma, se entregan en septiembre, se hace la evaluación técnica y se determina los beneficiarios. Reitero, es muy importante y es una noticia por primera vez en la historia de este país. Estamos hablando de proyectos productivos por asociación hasta por 5.000 millones de pesos. Pasamos de esa visión que se torna un poco asistencialista o coyuntural a una posibilidad de sostenibilidad en el tiempo en cada uno de estos proyectos. No es la pregunta que le iba a formular y ya lo voy a hacer, pero para aclaración, la convocatoria es nacional. La convocatoria es nacional, sí señor. Nacional. Es nacional, no solo dirigida a Guajira, a toda la región. No, la convocatoria es para todo el país, es para precisamente todo el país. en un gran avance de inversión en lo público de parte de la agencia, con esta visión que decía es nacional, pero obviamente tenemos un capítulo especial Guajira y seguiremos con capítulos especiales de acuerdo a la decisión del alto gobierno sobre el gobierno en territorio. Bueno, antes de que Johan pregunte, déjeme esta chiquita. ¿En Guajira qué se puede sembrar? En Guajira se puede sembrar maíz, arroz, hortalizas, auyama, es decir, hay una gran variedad. Ahí tenemos una discusión que el propio presidente la planteó, y es que tenemos entonces que transformar el cultivo porque el consumo de agua que requieren algunas es muy grande. Elevado. Por ejemplo, el arroz y la palma, sobre todo el arroz y palma consumen muchísima del agua que se requiere en la Guajira. Entonces, y hoy tenemos un acumulado de arroz. Precisamente estamos en conversaciones con Fedearroz porque nos están pidiendo un subsidio por almacenar el arroz sobrante, que hay que guardarlo. Entonces no podemos sino de alguna manera ser un poco más ordenados en la planificación de las cosechas y de las siembras para hacer eficiente el uso del agua. Señor Higuera, y eso también, a propósito también de lo que usted, Carlos Fernando, estaba preguntando de qué se siembra en La Guajira, pero lo pregunto en términos generales en todo el país. El trabajo de la agencia es fundamental dentro de una política que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro y es hambre cero, y que nuestros campesinos y nuestras campesinas y que en el campo de nuestro país se produzca la comida suficiente para que no mueran de hambre los campesinos. En muchos escenarios ha dicho el presidente Gustavo Petro que es casi que increíble pensar que un campesino muera de hambre cuando tiene todo el potencial en el territorio para sembrar. Así que ese también se convierte, le pregunto, casi que en uno de los principales retos de la agencia ahora bajo su administración, y es llevar muy de la mano todo el trabajo de la agencia con esta política de hambre cero, que de hecho en La Guajira, que es como la noticia que sigue siendo eje central por estos días, también fue tema de discusión, llevar el
el programa de Hambre Cero a ese departamento. Fundamental lo que allí la agencia puede aportar, ¿no? Indudablemente la agencia está en el corazón de dos expresiones que manifiesta el gobierno nacional. La primera, que la paz territorial se construye desde el territorio, la paz total desde el territorio. Pero estamos hablando de la paz social. Y la paz social implica garantizar los derechos del pequeño agricultor, del trabajador agrario. Y eso significa un combate total y triunfante contra el hambre. El país no puede seguir permitiendo, como ustedes lo decían, que jóvenes campesinos o mujeres o niños mueran de hambre en un país con esta vocación altamente potenciada desde el punto de vista agropecuario. Entonces, la Agencia de Desarrollo Rural, en su misión y su presupuesto, focaliza la gran parte de sus recursos para este tipo de proyectos agropecuarios que formulen la lucha contra el hambre. Eso quiere decir que aunque no abandonamos los procesos de agroindustria como la palma, el caucho, la teca, sí cambiamos el foco y eso nos diferencia un poco de administraciones anteriores. El gran esfuerzo económico en administraciones anteriores, en gobiernos pasados, se dio en apoyar la gran agroindustria, sobre todo en la Orinoquía y en el Caribe colombiano. Tenemos miles de hectáreas en palma, caucho, teca, caña, que producen algunos biocombustibles y producen más elemento para la máquina que alimento para el ser humano. Entonces eso sí es un cambio indudable del cual hacemos eco. Vamos a invertir en producción de alimentos para combatir el hambre y en mucho para sustituir las importaciones. Tenemos un sueño y es lograr casi 500.000 de hectáreas en maíz en todo el país para poder ir sustituyendo la importación de maíz. El maíz es un elemento fundamental en la lucha contra el hambre, porque con maíz tenemos pollo y huevos. Con maíz tenemos concentrados para el resto de semovientes, de especies vacunas, porcinas, etc. Entonces es un elemento de los que estamos trabajando y en los que tenemos que insistir en los proyectos nuevos que se vienen en este momento. Y cosas económicas, con maíz, pollo y huevos, y por ende el precio bajaría. Indudablemente, y la importación disminuiría y entonces el país se podría sostener. Más producto Porque colombiano. los huevitos hoy, ay Dios mío. Sí, señor. Justamente usted menciona la palabra invertir y en estos minutos de conversación usted ha hablado sobre hambre cero, ha hablado sobre paz total, sobre la reforma agraria, sobre agua, sobre productividad en las tierras. Hablemos sobre los recursos que está invirtiendo, que estará invirtiendo la agencia para precisamente lograr todo esto en un corto tiempo o en un mediano plazo. Bueno, debo decirlo que el presupuesto 2023, empiezo un poco más atrás. Para agosto del año pasado, cuando nuestro presidente se posesiona, encuentra un presupuesto proyectado para 2023, en el que el sector agropecuario sigue línea vertical hacia abajo. El mayor presupuesto del sector agropecuario de los últimos años se presentó en 2014 como consecuencia del paro campesino del 2013. Llegó a una cifra cercana a los 4.5 billones de pesos. De 2014 a 2022, el descenso es tan fatal para el sector que escasamente para todo el sector llegó a una suma un poco superior al billón de pesos para ministerio, agencias, etc. Este gobierno encuentra el proyecto de presupuesto para 2023 en la misma línea. Se logró de agosto a noviembre del año pasado hacer los ajustes necesarios y los presupuestos. El presupuesto total del sector agropecuario para este año, que no llegaba a 2 billones de pesos, se aprobó finalmente en 4.2 billones de pesos para 2023. Y eso significó triplicar el presupuesto de las dos agencias hermanas. El presupuesto de la ANT, la que entrega la tierra, pasó de 320.000 millones al año a 1.050.000 millones para 2023. Y el presupuesto de esta agencia fue beneficiada bajo la misma perspectiva. Pasó de una suma cercana de 210.000 millones a 600.000 millones de pesos. Entonces son 600.000 millones de pesos que estamos comprometidos a ejecutar. Y lo debo decir porque es la realidad. Hoy, a julio de 2023, de los 600.000 millones de pesos, no hemos ejecutado ni siquiera el 10%.
Entonces tenemos una gran prisa, solo tenemos 6 meses para ejecutar 600.000 millones. Significa ejecutar 3.000 millones al día. Para lograr en 6 meses ejecutar 600.000 millones. Es una situación que encontramos, recién estamos llegando al cargo, pero tenemos la confianza de que tenemos que hacerlo y lograrlo. Allí entonces, se platica para claro, allí, exacto, allí el tema ya no es de dinero, de garantizar recursos, que los hay, sino de una buena ejecución, que a veces una buena cantidad de recursos mal ejecutados termina volviéndose un problema. Claro. Entonces, aquí se trata de una buena ejecución en esto que queda esta vigencia. Logrados, que son el triple. Sí. Bueno, yo soy un viejo funcionario de la Contraloría General de la República, que he auditado toda la vida el sector agropecuario. Fui hasta Contralor Delegado del sector agropecuario, conozco el sector, conozco las agencias. Muchas gracias, confiemos en que así sea y pues claro, ese es mi deber y mi trabajo. Yo ya para ir terminando, señor presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, le quiero preguntar por las canastas de paz, porque bueno, claro, ustedes lo que intentan es que esas tierras sean productivas, que se siembre, pero además con este proceso como canastas de paz se genera también una vitrina comercial para los campesinos que han sido víctimas de la violencia y también para firmantes de paz, que eso que se produce en la tierra ustedes también ayuden a que sea comercializado. Tenemos 2 estrategias que empatan ahí, que son los mercados campesinos y las canastas de paz. La canasta de paz tiene un componente político en el buen sentido sobre la construcción de la nueva Colombia. La canasta de paz junta a la víctima del conflicto armado con el reincorporado. Y entonces en canastas de paz estos 2 sectores poblacionales que han recibido previamente el apoyo para su proyecto productivo y que ahora reciben el apoyo para la comercialización, que es el otro eje importante de esta agencia. ¿Cómo lograr una comercialización directa que permita que el pequeño productor reciba y no tenga que salir a la carretera a regalar su bulto de papa? Entonces, en canastas de paz tenemos estos 2 elementos poblacionales que son prioridad para el gobierno, los reincorporados y las víctimas del conflicto en procesos de producción y de comercialización. Y la otra estrategia que vamos a potenciar, la encontramos y es una estrategia positiva y hay que construir sobre lo construido, pero es necesario agigantarla, son los mercados campesinos. El mercado campesino que hace la agencia no puede ser una pequeña feria que se hace una vez al mes, donde un grupo de asociaciones vienen desde regiones lejanas a un casco urbano y a veces venden lo necesario para pagarse el viaje, a veces ni siquiera. El mercado campesino tiene que ser de verdad un mercado, y si me permiten la expresión en el sentido estricto de la palabra, capitalista. ¿Qué es un mercado? Oferta, demanda, ganancia para el productor y tiene que ser más que una feria de buenos deseos y de comprar pequeñas cosas y convertirse en eso. Entonces esas dos estrategias son un eje fundamental para la agencia. Muy bien, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Alberto Higuera, gracias por estar en Colombia Radio. Siempre bienvenido aquí con todas sus noticias. Muchas gracias, pues nosotros comprometidos con este gobierno y somos un elemento importante para seguir trabajando en esta Colombia potencia mundial de la vida. Un abrazo a todos ustedes y gracias por su invitación. Éxitos.